Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Seguimos con más iLíderes por 25, trayéndoles a nuestros líderes y líderes del ecosistema que nos han permitido poder hablar de 25 años del ecosistema del digital commerce. Martín, sabes que casi lo obligué a hacerla, ¿tá? Esta fue un placer. Algo que quería hacer hace mucho tiempo por lo que hemos recorrido, viste, no sé si en las series ves Vikingos. Si yo tuviera que elegir en mi línea de escudos, te elegiría en mi línea de escudos como vikingo, por lo que lucha, porque yo he vivido del lado de enfrente, la lucha. Pero antes sabes que este iLíderes por 25 es traerles a todos los que están del otro lado, si nos están escuchando es un podcast, si nos están viendo es un video podcast, traerles a partir de los protagonistas estos 25 años que hemos vivido como ecosistema. Vos lo viviste mucho de la parte de los fierros, de la parte más dura, binaria de nuestro ecosistema. ¿Cómo logramos desarrollar estos 25 años en estos 25 momentos, que son estos 25 libros de la colección Génesis de un futuro digital, que ingresen en genesisfuturo.digital, tienen todos los libros en sus distintas dimensiones, analógica, digital, inteligencia artificial, realmente para explorarlos como ustedes quieran, pero contados por los protagonistas. Pero antes de empezar, ¿te imaginabas que íbamos a hablar de 25 años? No, creo que no. Ni mis mejores sueños, pero la verdad que es divertido todo lo que transitamos juntos, ¿no? Cuando empezaba el e-commerce, la mayoría nos tildaba un poco de locos, era difícil justificar hasta por qué había que vender por esos canales, pero creo que al final la audacia de ir a ver cómo uno satisface al cliente, ¿no? Y cómo hace cambio en las compañías hace que vaya superando los obstáculos que aparecen, y es divertido después de tantos años mirar para atrás y ver lo que construimos. Bueno, ¿y cómo empezó el Martín digital? No el piloto, ¿no? Porque todos, yo digo, acá tenemos el casco de Ayrton Senna, el de Hamilton, todos empezaron en escudería karting. Pero antes les picó el bichito del digital. O sea, en el caso tuyo, que venís más de la parte binaria, booleana de nuestro ecosistema, ¿cuál fue tu primer contacto con digital? En el caso mío fue un Spectrum 32K de un amigo cuando estaba en quinto grado, ¿no? La que conectabas este era un televisor blanco y negro y una casetera que tenías que regularla, no sé si te acordás, Sí, vos claro. sos joven todavía. En el caso tuyo, ¿cómo fue? ¿Cuál fue tu primer contacto con algo tecnológico, digital? Porque en ese momento no era digital, pero tecnológico. No, o sea, muy atrás, y los típicos Commodore 64, ¿era cómo se llamaba? 64, 128. 128. Yo vendí 1900. Atari. La Atari fue, pero no podías programar, Claro. era una caja boba. Sí. En cambio, la Spectrum, la Commodore, vos tenías la posibilidad vía Basic de programar. Sí. Todos empezamos por los juegos. Yo vendí 1964 juegos de Commodore 64 en Galería Jardín. Sí. No, Cuando me autopercibí como adicto a los juegos. Yo empezaba y terminaba un juego. Sí. No, pero creo lo primero que quizás me sorprendió ya más de adulto fue cuando estaba haciendo el MBA, estaba Skype. No, pero antes de eso, ¿tu primer contacto entonces cuál fue? Commodore Digital. 64. Commodore 64. Bueno, no sé si era digital, pero... No, pero bueno, tecnológico, pero sí, tecnológico. sí. ¿Y cuál fue tu primera escudería karting en digital? Que ya tuvieras que el canal digital empezar a impactar, aunque sea con una venta. Lo primero fue que tuve que sacar, que era un sistema legado de e-commerce local en Chile, y Vitex fue mi primera escudería. Línea de tiempo, sí, de año. Y eso fue, está haciendo la memoria, 2015, 2014. 14, 15.
O sea, doy fe porque firmé ese contrato. El primer contrato fue 2013 y empezamos a interactuar, creo que también fue un tiempo después. Porque sí, hasta el modelo de comisiones discutíamos. Sí, yo me acuerdo. La renovación, ¿qué fue eso? Sí. A los 3 años renovamos, así que fue 2012 y hablamos en el 2015. Si tenés que poner, sabés que este Génesis de un futuro digital se escribe a partir de ustedes como protagonistas que cuentan en primera persona estos 25 años y tienen que elegir 3 momentum. Cada libro es un momentum, pero ustedes tienen que elegir cuáles fueron para vos, dentro de tu área, los momentos que fueron un punto de inflexión, un anabólico, algo que cambió. Y vos decís, bueno, la nube. Cuando apareció el open source y el software as a service. ¿Te acordás que antes era legado? Se sigue al día de hoy amortizando una licencia a 5 años. Claro. O sea, es una licencia propietaria. O sea, uno compra desarrolla, porque ni siquiera compra, antes se compraba un software, comprabas el software versión 2001, 2002, 2003 y tenías que comprarlo de vuelta al año siguiente. Sí. Y lo amortizabas en 5 años. Impensable, digamos. No sé si impensable porque creo que en las normas contables sigue siendo igual. No sé si cambió. Pero CAPEX versus OPEX, ¿no? O sea, el CAPEX en tecnología se sigue amortizando en 5 años. Sí. Y es casi ilógico amortizar en 5 años. Pero casi todo está en modelo de suscripción y ¿no? Hace service y demás, pero se transformó en OPEX. Pero creo que contablemente, eso es un buen tema que voy a averiguar, si modificó en algún país la amortización de la inversión en software. Sí, de productos digitales como era antes, sí, todavía, contablemente. Sí. ¿Cuáles fueron para vos esos 3 momentum? Te saco la pandemia. La pandemia, no sé si coincidís, es algo externo que nos vino a cambiar, es un antes. Sí, claro. Yo le llamo un ACDC al cuadrado, un antes, un durante y después del COVID-19. Pero para vos, en lo que es tecnología, ¿cuáles fueron esos momentos que en todos estos años que tenés que tener muchos años, como digo yo, estos 25 años lo viviste en carne propia? ¿Cuáles son esos 3 momentos que vos decís, a mí me cambió o cambió para el ecosistema nuestro la forma de hacer las cosas? Bueno, estando en empresas grandes, pero de alguna forma más tradicionales, yo creo que hubo un momento grande fue cuando decidimos que había que salir de la lógica de tratar de hacer todo como in-house y desarrollar y armar equipo para todo lo que se quisiera construir. Tener un ecosistema de partners. A pasar a la lógica de ecosistema, a la lógica de tener partners, de confiar en partners, de los miedos del lock-in que generaba tener un partner para adelante. Dejar de hacer todo in-house y salir a hacer todo. Sí, yo creo que eso fue un cambio grande porque las empresas de tecnología ¿Qué línea de tiempo le pones? Avanzaban muy rápido. En la práctica era imposible ya hacer el catch-up versus la vieja lógica de los softwares tradicionales que eran ciclos de 10 años. Esto se notaba ya que era de un horizonte de tiempo mucho más corto y creo que ese fue como un primer hito, el decir, no sé qué, vamos a ir eligiendo partners para armar el ecosistema que nos permitan pegar un salto de aceleración. ¿En qué línea de tiempo lo pones eso? Eso yo creo que fue ahí cerca de la época que cerramos con ustedes, ahí por 2010, 2015, más cerca del 2015 diría. Y quizá un poquito antes, pero en esa época, en esos 5 años, entre el 2010 y el 2015, si bien la empresa podía tener equipos propios, fue donde empezamos a hacer. ¿Y eso lo ves impactado por lo que sucedía a nivel mundial, de que vos tenías las APIs, que tenías la nube? ¿Te acordás lo que significaba el solo pensar en tener los datos en la nube, sí, no tenerlos en servidores propios? Sí, había discusiones que hoy serían impensables, digamos. Pero es parte de esta evolución, o sea, no llegamos a estos 25 años por evolución espontánea, hubo una madurez. Yo creo que se hizo rápido evidente que no había forma de alcanzar a los grandes jugadores tecnológicos. En el caso mío de industrias de retail, no había forma de alcanzarlos si no era armando partnerships, ecosistemas más sólidos con distintas empresas que vayan pegándose esos saltos de evolución más rápido, ¿no? Y que hablen en términos de meses de evolución y no de años. Yo me acuerdo que hablabas, vos venís de una escuela muy querida o muy reconocida a nivel mundial, que es Walmart, ¿no? Y vos sabés que Walmart tenía ciertas cosas que no se podían hacer. Por ejemplo, no podías tener en la nube en Amazon Web Services. Y yo me acuerdo que una persona que vos conocés,
que no vamos a decir el nombre, pero los que lo escuchan ya van a reconocer el nombre, dijo, Marco, yo me acuerdo de firmar el contrato, decía una cláusula, no podés tener nada en Amazon Web Services. Y me dijo, quédate tranquilo que yo lo resuelvo, vos firma. Porque si yo voy a competir, quiero competir en las mismas reglas de mercado que el resto. Porque si me van a pedir que yo cumpla y entregue lo que tengo que entregar, quiero poder tener lo mismo que tienen los demás. Que es competir en un plano de igualdad. O sea, en ese momento, si no salías a hacer esos modelos que eran romper un poco el status quo, no podías competir. No, perdías el tren nomás. Sí. O sea, y la nube, después se sumaron muchos más a la nube, pero la nube fue un cambio disruptivo, que fue un cambio cultural grande. Bueno, quizá hoy, que todavía soy el retailer más grande de Latinoamérica, usó servicios de AWS, digamos. Y aún hoy, para muchas empresas de retail tradicional, tienen igual el paradigma de que... ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón que vos que conocés tanto al retail tradicional les cuesta, si querés, que yo entiendo que por ahí tenés 80, 100 años de compañía y venís haciendo las cosas de una manera y te quemaste con leche y ves la vaca y tenés... Sí. Te cuesta porque creíste por ahí antes de tiempo, hiciste las inversiones y no se dieron, pero el tiempo después viene a determinar que el camino viene por acá y no lo tomás. ¿Por qué? ¿Por qué no vas por ese camino? Yo creo que en las empresas más tradicionales, los personajes que entienden de tecnología y negocio y los que se animan a ser disruptivos, en general no la pasan muy bien, pero son las personas que te pueden habilitar a hacer un salto, ¿no? Que se anima a discutir un paradigma de por qué sí uno puede usar cualquier cloud provider, o que se anima a discutir un paradigma de por qué hacer un pseudo lock-in con un proveedor as a service porque te puede ayudar a pegar un salto y cambiar una forma de contratación. Yo creo que esas son las personas que tienen el coraje, un poco la visión, un poco el coraje de animarse a plantear algo disruptivo. En general, las empresas tradicionales es bien difícil, hasta que aparece un competidor que hace muy evidente, que te obliga a generalmente tarde. Salto, ¿no? Generalmente es cuando ya se ganó gran parte del mercado del competidor. Bueno, nosotros lo hablamos en la previa, que yo siempre digo que la diferencia entre un loco y un visionario es que el visionario es el loco que le salen las cosas bien, ¿no? Porque hay que tomar eso. Yo creo que hoy ya es dentro de ese estatus, o sea, del modo de resiliencia, de adaptación al cambio. Creo que ha cambiado mucho en los últimos 10 años, 5 años, y lo que se viene va a ser mucho más disruptivo. No sé si opinás lo mismo que lo que vivimos nosotros en los últimos 25. Pero te faltan dos momentos. ¿Cuáles otros dos? Creo que por el lado más tecnológico, el gran salto fue hacer no solo ir al cloud, sino todo el proyecto que implicó salir de las lógicas más seguras del on-premise, digamos, más estables y mover todo el ecosistema, o buena parte del ecosistema a la lógica cloud, no solo a la tecnología cloud, sino a la lógica que hay detrás. Y eso lo llama composable, headless, todo el concepto de API first. ¿Cómo lo definís? Para mí en el caso de la experiencia que yo tuve, con lo que ocurrió con el Composable, es que hay que entender hasta dónde ir, digamos, ¿no? Porque puede ser la jaula dorada, ¿no? Sí, entonces... Te puedes encerrar en mucha libertad y que te cuesta mantener esa libertad. Sí, y creo que cuando uno arma equipos que son un poco más disruptivos, hay que pensar hasta dónde puede ir, cuánto talento puede traer, qué tan grande puede ser el equipo, cuánto soporta el equipo la disrupción del cambio. Por eso, esto para que lo entienda, lo que está diciendo Martín es que no solamente hay que desarrollar, sino hay que mantener. ¿Está bien? O sea, no hay que implementar, sino hay que mantener y desarrollar. Porque una cosa es implementar, yo diría que es la parte menos compleja. El problema es mantener y desarrollar. Hoy, un retail que tiene más de 1000 pedidos día en canales digitales está manteniendo un promedio de 70 APIs. Y se lleva el 40% de su presupuesto. Solamente para mantener el negocio. Sí. Es que creo que algo que aprendimos más de las tecnológicas, de las empresas que están en distintos rubros, pero con ese espíritu tecnológico que las drivea,
el modelo tiene que resistir la escalabilidad, o sea, tiene que resistir que la gente pasa, hoy está, mañana está en otro lado, tiene que resistir poder abordar negocios más grandes, ¿no? Tiene que poder resistir incluso meterse en nuevos modelos de negocio. Entonces, es distinto crear algo, una lógica más vieja, estática, y decir, bueno, implementé tal software y ahora está, a pensar una lógica hiperdinámica en la que tiene que ir evolucionando y escalando. Y eso a veces requiere, yo diría, un modelo más híbrido, ¿no? Donde uno se queda en su empresa con parte del know-how para poder juzgar un poco a los proveedores del ecosistema y el conocimiento, y parte que hay que outsourcear para poder aumentar la velocidad de escala y traer know-how que lo Hoy se está debatiendo en esa, para salir de la jaula dorada, es entrar en lo que es el Pragmatic Composable Commerce. Es definir qué es lo que tengo que ser dueño o tengo que tener control de front y back, y qué es lo que yo directamente voy a decir, no, voy a ir con el mejor, claro, porque no tiene sentido el estar pagando para mantener y desarrollar esto. A mí me pasó discutir, teníamos un equipo que tocaba el buscador y tocaba el buscador y tocaba el buscador, y llegó un punto en el que dije, ¿saben? Esto no tiene ningún sentido, ya hay demasiadas empresas que han evolucionado la lógica de search tanto que ya no tiene sentido que la desarrollemos. Y con el tema de AI menos sentido va a tener. Entonces creo que hay que tener como mucho cuidado en cómo uno va armando sus equipos para no caer en la trampa de estar hiper desarrollando y gastando un montón de lucas en cosas que ya no tienen sentido, seguir invirtiéndole versus salir a buscar otro modelo de negocio o hacer algo de más valor. O dedicarte a tu core, ¿no? Que es el cliente, que es el metro cuadrado, también, que claro, es el SKU. Sí. ¿Y el tercer momento? Creo que fue, ese ya me tocó cuando lideraba Haití. Creo que fue la cantidad de esfuerzo y foco que hay que ponerle a los temas más de liderazgo. ¿Lo pones como talento o como liderazgo y equipo? Yo creo que ambas, porque déjame ver si te puedo dar un ejemplo. Cuando pasamos de la lógica más on-premise al cloud, el cloud provider que elegimos fue uno, no que tuviera necesariamente el mejor state of the art de tecnología en ese momento, era uno de los tres grandes, pero sí que tuviera un equipo que nos ayudara a cruzar el puente, que a la gente ayude a transformarla, le dé capacitación, le enseñe a adaptar la nueva tecnología, porque la gente tiene la capacidad de adaptarse y de aprender. No todos quieren cruzar el puente, pero uno tiene que poder brindar esas oportunidades y la gente lo valora mucho. Entonces la lógica de liderazgos menos piramidales, ¿no? Más inspiradores, más de transferir ownership de los temas y accountability. Eso al final en el largo plazo ayuda a que la gente cree cosas nuevas y busque soluciones, que es algo que no se puede armar en una lógica top-down jerárquica. Bueno, sabés que esto es un homenaje que estamos haciendo. Pues me ves que vengo paseando con estos cascos hace casi 2 años. Primero, esto, para nombrarte oficialmente el Ayrton Senna del Digital Commerce. Esto es para tus nietos. Cuando tus nietos vean, o sea, tus hijos algo van a entender. Algo dice, ¿por qué el papá no está en casa? Está porque está trabajando, ¿no? Pero tus nietos, cuando digan, ¿qué hacía el abuelo?, lo van a encontrar en algún motor de inteligencia artificial, va a salir. Este es el casco de Ayrton Senna. Para cerrar, vamos a tener 2 preguntas que te voy a hacer, porque tengo doble homenaje, son pocos que se llevan doble homenaje. ¿Cómo ves el futuro a nivel de los tsunamis que estamos surfeando? Porque nosotros hemos vivido en estos 25, sabes que Génesis de un futuro digital es un homenaje que estamos haciendo por estos 25 años, pero tienen como objetivo contar por los protagonistas cómo fue el pasado para dominar el presente y surfear, montar los próximos tsunamis, porque no sé si coincidís, pero lo que estamos viviendo hoy ya lo vivimos. Llámese mobile first, llámese marketplace first, llámese redes sociales first, llámese lo que sea first. Hoy estamos hablando de AI first, con otro sabor, con otros condimentos. Estamos viviendo cambios que vienen a ser más o menos disruptivos a la forma de hacer las cosas, pero detrás de la demanda va a haber siempre personas de carne y hueso, y detrás de la oferta van a haber también personas de carne y hueso que atienden esa demanda. Lo que usamos son herramientas, recursos, puntos de contacto, puntos de venta distintos, más o menos tecnológicos, pero siempre van a haber personas. ¿Cómo ves el futuro en los próximos 5 años? Mira, claramente dominado por la IA, ¿no? Pero
Pero más que por la IA en sí como tecnología, por los seres humanos sabiendo utilizar esa tecnología. Tengo ya varios ejemplos, yo sabes, tengo un startup también de AI, y quizá el gap que hay que lograr cerrar más rápido, ¿no? Es el cómo cambia la forma de hacer las cosas a la luz de una tecnología tan disruptiva, ¿no? Pero a diferencia del pasado, donde tú tenías un problema de forecasting, comprabas un software de forecasting. Tenías un problema de página web, te comprabas un software, ¿no? Esto es distinto, esto requiere la creatividad del ser humano para diagnosticar bien un problema, entender bien lo que hay que resolver y usar esa tecnología para que nos quite toda la carga más burocrática y más pesada de ese trabajo y le deje al ser humano la posibilidad de usar su cabeza para ir por más negocios, por nuevas ideas, ¿no? Y creo que eso va a ser un poco lo que marque los que se animen, ¿no?, a hacerle el challenge a su modelo de negocio a la luz de la IA, con el prisma de la IA, van a pegar unos saltos de calidad tremendamente enormes y no necesitan ser grandes empresas para hacerlo, lo pueden hacer a costos muy accesibles para startups o empresas que recién están empezando un negocio. Estamos viviendo, recordemos que Internet es una tecnología, porque no deja de estar presente, es omnipresente, es una tecnología exponencial que vino a cambiar la forma de hacer las cosas y trajo 3 paradigmas, que fue en el comercio electrónico, en el trabajo, el teletrabajo, y en la educación a distancia, la educación a distancia o el e-learning. Y hoy esta nueva tecnología exponencial disruptiva que se monta sobre Internet, o sea, sería tecnología exponencial a la N, trae el paradigma del trabajo, el trabajo autónomo, el paradigma del comercio, el comercio autónomo, y en la educación autónoma. Pero que va a ser mucho, no vamos a necesitar 25 años para vivir todo lo que vivimos con la tecnología exponencial de Internet. Y acá viene mi segundo... Vos que conocés muy bien este otro casco, que es el de Vitex, porque lo hemos vivido y sos una de las escuderías que ha ganado muchos premios y muchos campeonatos con el motor Vitex. Hoy ves a Latinoamérica, incluyendo Brasil, como un gran hub de tecnología y de talento que pueda abastecer a mercados de 1 trillón como Norteamérica o Europa, y dejemos de ser solamente un exportador de granos para ser un exportador de talento y de productos de base tecnológica? Yo creo que se abre, no sé qué pasará, pero creo que sí se abre un camino que es inédito, ¿no? En el que cualquier persona puede autoentrenarse, puede aprender fácil, puede explorar sus límites con muchas más herramientas de las que había antes, a un costo ínfimo, ni hablar de lo que cuesta sacarte una suscripción de AI de cualquiera de los grandes, y creo que eso va a nivelar un poco democratizar más. Sí, y creo que en Latinoamérica hay mucha creatividad, estamos acostumbrados a surfear muchos problemas, eso digamos, viene con un plus. Creo que va a depender un poco de creernos el cuento, ¿no? Y animarnos a dar ese salto, decir, bueno, yo con esto puedo realmente competir, y así como las grandes empresas que hemos visto nacer de Latinoamérica y hoy ser jugadores espectaculares, ojalá se siga replicando, el ecosistema ayude a que eso ocurra. Yo creo que es importante lo que está diciendo Martín, porque hay dos cosas. Una es, en general, las empresas que han logrado trascender y cotizar, por ejemplo, hacer un IPO en el Nasdaq o en el NYSE, es para seguir creciendo en Latinoamérica. Sí. Son pocas las que el mercado las ha premiado o han podido salir para seguir creciendo fuera de Latinoamérica. Y este efecto dominó, porque si vos analizás Mercado Libre, analizás todas las que están hoy cotizando en la bolsa, hay 2 que son Globant y Vitex, que están jugando el partido fuera de Latinoamérica. Entonces yo creo que, y es parte de esta invitación que hacemos en Génesis de un futuro digital, es a creérsela, tener ese concepto de salir del síndrome del impostor y decir, bueno, podemos y tenemos la capacidad de salir como un efecto dominó para que otras empresas se atrevan a decir, tenemos producto. Dijiste algo que Mariano lo repite constantemente, que es el coseo de Vitex, que es para formar pilotos o capitanes de barco
en mares fáciles no lo vas a formar bien. Pero si los mandás a mares tormentosos, vas a tener los mejores capitanes o pilotos de barco. Entonces, hoy Latinoamérica ha demostrado que tiene una complejidad que se puede replicar en otros continentes y que es fácil de, si resolvés las problemáticas que tenés de impuestos en Brasil, de códigos postales o de logística en Latinoamérica, podés resolverlo en cualquier parte del mundo. Sí. Y para cerrar, Martín, ¿sabés que iLíderes por 25 tiene como objetivo motivar y llevar a la próxima generación de e-comercionistas a mantener estos próximos 25 años en forma rentable y sustentable? Si vos tenés que resumir estos 25 años en una frase, que te salga de las entrañas, que te salga así sin pensar mucho, ¿cuál sería esa frase o palabra? Coraje. Sí, coraje. Animarse. Normalmente cuando uno hace cosas, ¿no?, que son un poco disruptivas, lo más difícil es superar el primer no se puede, el primer siempre lo hicimos así. Atreverse. ¿No? Entonces, tener coraje de atreverse. Por eso no me gusta más coraje, porque no es atreverse. Tienes que tenerlos bien puestos para poder enfrentarte a lo que haya que enfrentarse para hacer el cambio. Sí. Porque es el coraje que te permite hacer el cambio en las cosas. El cambio de cómo se hacen las cosas. Y hoy usamos mucho el concepto porque a pesar de tener por ahí 25 años de camino recorrido, hoy tenés que desaprender lo aprendido para aprender nuevamente. Cosas nuevas. Yo creo que es una trampa en la que podemos caer cualquiera de nosotros, ¿no? Que al final pensar que dominamos. Pasamos por ciertas innovaciones, parece que la cosa llegó a un fin y en realidad ya esa lógica no existe más, es una lógica de iteración permanente, ¿no? Así que hay que animarse, ¿no? Hay que tener el coraje, creo, de hacer los cambios y impactar en la gente también, entender que al final es la gente la que hace que las cosas pasen y requiere mucho coraje y mucho liderazgo de animarse un poco a soltar y dejar que la gente vaya creciendo y vaya trayendo cosas nuevas. Mi amigo, un placer, ¿sabes? Gracias por darle el tiempo. Y si les pareció interesante esta entrevista para iLíderes por 25, vean las próximas realmente imperdibles. Los líderes, nuestros visionarios, esos que hicieron posible que hoy estemos aquí, que estemos hablando de estos 25 años del ecosistema del Digital Commerce en Iberoamérica, les cuentan de primera mano cómo hicimos posible, cómo se hizo esta construcción colaborativa para poder estar hablando de 25 años del ecosistema del Digital Commerce en Iberoamérica. Seguimos con más iLíderes por 25. Gracias. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro Digital Commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.